Secundaria tercer grado. Lengua materna, español. El español y su diversidad. Bienvenidos alumnos y alumnas de segundo grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa, un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que adquieran nuevos conocimientos y habilidades durante esta pausa escolar. En cada sesión tenemos un acercamiento a los contenidos de las asignaturas que estudian en la escuela. En esta ocasión es el turno de Lengua Materna Español. Hablaremos de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes, en particular del español. Esta lengua es hablada por millones de personas en el mundo, por lo que surgen preguntas como ¿hay una manera correcta de hablarla? O ¿cómo logramos comunicarnos con otros que también la hablan y viven en otros países? La difusión del español es esencialmente mediante la lengua escrita. Todos los días las personas lo escribimos en innumerables medios a nuestro alcance como correos electrónicos, cuadernos y aplicación del teléfono celular. Pero también lo vemos en los anuncios y letreros en la calle, entre otros muchos lugares. Para saber más sobre la forma en que una lengua como el español puede ser tan diverso en su vocabulario o en su gramática y al mismo tiempo tan entendible por quienes lo hablamos, los invitamos a ver el siguiente video titulado Una lengua unida. El español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con aproximadamente 380 millones de hablantes. Pero aún hablando la misma lengua, no todos lo hacemos exactamente igual. Incluso, existen palabras que tienen significados distintos dependiendo de las regiones o países donde se usen. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entendernos a pesar de hablar de maneras distintas? Pues nos entendemos porque el origen de la lengua es la misma, incluso es más rica. Por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que el español es más rico que el que hablamos en España. Yo creo que porque se ha conservado la tradición de las expresiones que nosotros hemos intentado hacerlas probablemente más anglosajonas. Aquí se permanece mucho más el idioma como se hablaba antiguamente, con unas expresiones mucho más ricas. Bueno, la principal razón es que tenemos una raíz de la misma lengua. Somos todos descendientes de españoles porque casi toda América fue colonizada por españoles. Entonces tenemos la raíz común que es el español, la lengua, lo que llaman la lengua materna. ¿Sabías que la Real Academia Española es la entidad que da rango de norma a los cambios que los hablantes incorporan a la lengua en el uso cotidiano? Cuando una lengua tiene numerosas variantes dialectales y sociolectales, es conveniente contar con una serie de reglas y un vocabulario que se consideren ejemplares y constituyen una lengua normativa. Este es el caso del español. Veamos un ejemplo. En español, las siglas en la lengua escrita no modifican su forma cuando designan más de un elemento. Por ejemplo, las ONG están de acuerdo con la decisión. Necesitamos varios DVD. Tengo muchos CD que ya no escucho. En conclusión, debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final una S minúscula con o sin apóstrofo. Las normas se relacionan sobre todo con la lengua escrita y permiten comunicarse de manera efectiva a los hablantes de regiones o países distantes que comparten el idioma. Si te interesa conocer las distintas maneras de hablar el español en las regiones de México, te invitamos a que consultes en la biblioteca de tu escuela el Diccionario del Español Usual en México o algún otro en la biblioteca de tu localidad.
Bueno, esa es una de las preguntas que surgen constantemente, si hay una forma correcta de hablar el español, y lo cierto es que no la hay, ¿no? Lo que determina, hace un momento lo decíamos, es los usos, y los usos los va determinando la gente, ¿no? Las referencias cambian, los usos cambian, los significados cambian, y hay que estar atentos a estos cambios. Finalmente, la difusión de estos significados y de estas concepciones es también lo que nos va dando esta cohesión, ¿no? Los sudamericanos pueden usar, por ejemplo, comentamos hace un rato, la palabra cachos en lugar de cuernos, y sin embargo, si uno como mexicano escucha la frase, el toro tenía cachos muy largos, ¿no? Es fácil entender que se trata de los cuernos. Entonces, siempre el contexto de una palabra que no conocemos nos ayuda a enfrentarnos a esta nueva palabra. Esa es una de las riquezas del lenguaje español. El español es uno de los lenguajes, o una de las lenguas que tiene más sinónimos, y entonces nos encontramos todos los días con palabras que no entendemos, pero podemos enfrentarnos, digamos, a estas lagunas de conocimiento individuales por medio de los contextos. Y por último, ¿cuál es el papel del español escrito como factor de cohesión entre los hispanohablantes? Bueno, uno de las formas principales de intercambiar ideas, de intercambiar experiencias entre las personas, son los libros o cualquier otro tipo de texto, ¿no? En otros momentos eran las cartas, las relaciones epistolares, bueno, son tremendamente importantes para la difusión de ideas, ¿no? Actualmente, lo puedes ver, el español escrito sigue con un peso fundamental, no nada más por fenómenos como el internet, ¿no? Que no es más que las cartas de otro modo, claro. Sino hasta con los mensajes de teléfono. Todo el día, los jóvenes sobre todo, traemos los teléfonos en las manos y estamos intercambiando ideas, ¿no? Y estas ideas tienen que expresarse por medio de palabras escritas. La forma en cómo las escribimos determina mucho también la forma en cómo nos interpretamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito es una expresión del pensamiento, es el pensamiento traducido en palabras. Entre más rica sea la forma de expresarnos, más rica es la forma de pensar que tenemos. Por eso hay que procurar expresarnos de la mejor manera posible, porque eso, digamos que propicia maneras distintas de pensar, formas distintas de ver cualquier fenómeno, y en esa medida pues estamos adquiriendo muchísimos más elementos para enfrentarnos a la realidad. Como vimos, la riqueza del español consiste en la apropiación que los usuarios hacemos de esta lengua. De esta manera, más que pensar en que hay una forma correcta o incorrecta de utilizarla, lo importante es considerar qué usos le damos. Seguramente ya se han dado cuenta que la lengua varía según las características de quienes la usan. Por ejemplo, su grupo social o edad. La lengua española, igual que cualquier otra, también varía según el lugar donde se habla. Si quieren ampliar sus conocimientos acerca de las formas en que la lengua cambia, los invitamos a ver el siguiente material. A 55. Mire. No le engaño, mire. Ahí está la orilla. Opera Bolsa Mexicana de Valores con una baja del 0.4%. ¿Quiere de puerco o quiere de res, señora? ¿Qué le doy? Lleva el queso Oaxaca, panela, canasto. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Pásele. Ese edificio es una muestra representativa de una arquitectura decimonónica. Por favor, aváncele, no se puede estacionar enfrente de un banco. Los mentoides que tiene son muy buenos para la garganta. Me ha dado por las pesas y ejercicios. Nos daba 10 surcos, allá se llaman surcos. Digamos, al mismo tiempo que tengo como una doble pertenencia. Cero drogas, cero alcohol, pero sí metal, ¿no? ¿Existe una forma correcta de hablar español? ¿Cuál o por qué? Yo digo que depende de los países y los pueblos, ¿no? Porque acá se dice pues y allá se dice pues, usted, así. Yo digo que hay varias de conexiones.
Pues yo digo que el correcto pues sería como estamos hablando, como te acostumbres, porque hay personas que no pronuncian bien las palabras, ¿no? Ese sería el incorrecto. Depende, porque como ahorita el que se habla es como ahorita estamos platicando, pero también hay otros que está como antes hablaba, ¿no? Que Maya y todo eso. Hay distintos, no nada más está el que ahorita hablamos. Pues sí, existen varias formas de hablar, el inglés, o sea, son distintas formas las que existen, ¿no? Pero, digamos, estamos en México, o sea, están en libertad, pues se habla español, ¿no? Y solamente tenemos así como que una forma correcta de hablar que es el español. Entonces, o sea, hay personas que tuvieron, o sea, hace tiempo vivieron y, o sea, ellas conocieron distintas formas de hablar, como el latín, el maya, así, ¿no? Tantas formas de hablar. Y pues ahorita, o sea, nosotros estamos así como que en nuestra época, ¿no? Y tenemos el español, o sea, ese es el correcto, ¿no? Bueno, cada quien habla a su forma de ser, a su forma de vivir. Y todas las personas hablan diferente. Aunque las personas quieran decir que tenemos una forma de hablar correctamente, eso no es verdad. Porque ellos hablan de una forma y van a otros lugares y hablan diferente. Podemos identificar a las personas de diferentes regiones o ciudades por su manera de hablar. Así, reconocemos cuando alguien proviene de Monterrey, Mérida o el Distrito Federal. A las variedades de una lengua que se localizan en diferentes ámbitos geográficos se les llama dialectos. Por otro lado, a las variedades de una lengua propias de diferentes ámbitos sociales de una comunidad lingüística se les llama jergas o sociolectos. Por ejemplo, las expresiones que usa un médico son distintas a las que usa un abogado y las personas de las ciudades no hablan igual a las del campo. Los registros léxicos son variedades lingüísticas que una persona emplea en diversas situaciones sociales. Seguramente hablas de manera distinta con tus amigos que con tus padres o maestros. La forma de usar el lenguaje depende de muchos factores, como son la edad, el género, el nivel de escolaridad y las tendencias o modas, entre otros. Creo que la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos influencias desde otros países como es Estados Unidos. Nosotros estamos más separados al ser de Argentina y tenemos influencia más itálica y española. En cambio, acá yo no vi tanta cantidad de inmigrantes italianos y españoles como tenemos nosotros. Y quizá acá haya más influencia de Norteamérica. Pues el español que se habla en España es muy diferente al de aquí porque hay muchas palabras que tienen otro significado que no tienen el de aquí. A veces tienes que explicarlo, igual si quieres decir algo de allí que aquí no lo utilizáis, es como que tienes que hablar como los niños pequeños para que te puedan entender y bueno, eso, que es muy diferente el español de España al español de aquí. ¿Sabías que el idioma español es una de las 3 lenguas con mayor número de hablantes en el mundo? Cuenta con aproximadamente 380 millones de hablantes. Es el idioma oficial en 21 países y en los Estados Unidos, donde no es el idioma oficial quienes lo hablan, constituyen el grupo lingüístico minoritario más numeroso. La mayor parte de los países hispanohablantes ocupa territorios contiguos, constituyendo así una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. El uso cotidiano que los hablantes le damos al español en cada lugar crea diferencias significativas. Por ejemplo, en México una pollera es una señora que vende pollo, mientras que en Argentina y en otros países de Sudamérica esta palabra se refiere a una falda. O para pedir un jugo de toronja en España tendrías que pedir un zumo de pomelo y trabajar en el ordenador y no en la computadora. Para saber más sobre regionalismos, te recomendamos visitar las siguientes direcciones electrónicas. En esta página encontrarás un diccionario de regionalismos, organizados por palabras, léxico y temas.
y en esta, un diccionario popular de regionalismos del mundo hispanoparlante. ¿Sabías que existen formas de hablar el español que son consideradas por algunos como correctas o deseables y otras como inferiores por estar ligadas a estereotipos sociales? Cuando una persona es excluida de algún grupo social o laboral por su forma de hablar, se trata de un caso de discriminación lingüística que está relacionada con prejuicios lingüísticos, ideas preconcebidas acerca de una persona solo por su forma de hablar. Por ejemplo, llamar a alguien culto, ignorante, fino, vulgar, naco, fresa. Por ello, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 11 de julio de 2003, considera en su artículo 9 como forma de discriminación el tratar a alguien de manera distinta por su forma de hablar. Como hablantes de la lengua española, compartimos nuestro idioma con la mayoría de los países de Latinoamérica, España y con la población hispanohablante de otros países del mundo. Nuestra lengua está viva y se transforma porque millones de personas la usamos diariamente para trabajar, aprender y convivir. Según el video anterior, el español es la lengua que caracteriza al continente americano. Incluso en Estados Unidos hay una población muy amplia de hispanohablantes, mientras que en Brasil un gran número de personas aprenden español, pues todos los países vecinos lo hablan, por lo que requieren de esta lengua por cuestiones de intercambio comercial y cultural. Por otra parte, el español es una lengua con una amplia historia, que ha tenido diversas influencias para conformar su vocabulario. Suena interesante, ¿no es así? Pues los invito a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula para profundizar al respecto. En el programa anterior analizamos la diversidad de forma en que los hablantes de la lengua española usan, recrean y adaptan el idioma. Una lengua viva cambia constantemente y esto no es reciente. A lo largo de la historia, la lengua se ha enriquecido por el contacto entre los pueblos, las conquistas, las guerras o los intercambios de productos culturales. Entre los años 711 y 1492 de nuestra era, España fue invadida y ocupada por conquistadores árabes, por lo que en esos siglos cambió la historia social y lingüística de la península ibérica. La influencia árabe y musulmana ha permanecido a través de palabras que se incorporaron y se transmitieron a los pueblos que los españoles conquistaron en América. Ojalá, alcohol, tarea, almohada, acequia, aljibe, noria, alcachofas, alubias, zanahorias, Guadalupe, Guadalquivir, alfombra, alelí, azucena, alfiler, marfil. Más de 4.000 arabismos se han incorporado al español. Tras la conquista española, las lenguas indígenas fueron desplazadas por la imposición del castellano. Sin embargo, miles de palabras provenientes del náhuatl y otras lenguas indígenas fueron asimiladas e incorporadas al español. Tomate, chile, chocolate, aguacate, chayote, chapulín. Además de las palabras de origen árabe o arabismos y del origen náhuatl o náhuatlismos, nuestra lengua está llena de anglicismos, palabras provenientes del idioma inglés que se han incorporado al español por la influencia cultural y tecnológica de los países angloparlantes, principalmente de los Estados Unidos. Los anglicismos y otros extranjerismos vienen a cubrir las necesidades de los hablantes para expresar conceptos para los cuales no existen palabras en español. Se trata de una clase de neologismos, o sea, palabras de nueva creación dentro de un idioma que pasa por una adaptación fonética y ortográfica.
Algunos ejemplos son fútbol, hippie, ok, chat, jazz, champú y show. Nos dejaron como tarea investigar sobre las diversas formas de hablar el español, tomando en cuenta la influencia de los indigenismos y extranjerismos. El maestro nos explicó diversas formas en que podemos obtener la información. Una es investigar en libros, revistas, diccionarios, enciclopedias e internet. También poniendo atención a la forma en que habla la gente en la calle, en los programas de televisión o de radio, si tiene algún acento extranjero o si usan palabras de origen indígena. Otra forma es investigar por medio de entrevistas con personas de la comunidad, de otras localidades, países o etnias. Como recién observamos, el español tiene una gran influencia del árabe, de las lenguas originarias de América y recientemente del inglés. Todos estos idiomas han enriquecido nuestro vocabulario. Además, la historia de la lengua española también está llena de otros cambios. ¿Sabían que en el siglo XVII las palabras puesto que significan aunque? Las lenguas también cambian en sus sonidos. Por ejemplo, el sonido de la letra J no existía en el siglo XV, por lo que una palabra como el verbo dijo se pronunciaba dicho y se escribía con X. Esperamos que esta sesión les haya sido útil para mantener el ritmo de su aprendizaje desde casa. El objetivo es acercarles el contenido de las asignaturas, por lo que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. Además, no dejen de seguir las recomendaciones en materia de salud. ¡Nos vemos pronto!